Bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción para entrar en el dinamismo y en el espíritu de la Pascua. Son apuntes pues, conocidos por todos nosotros, ahora que estamos marcados en este tiempo de Pascua, para dar el paso a la segunda parte, que es la lección divina sobre el Evangelio de hoy. Bueno, hay que decir que la resurrección de Jesucristo es la verdad culminante de nuestra fe. Esa fe que es creída y testimoniada y vivida por la primera comunidad cristiana, que es nuestro referente, que es como verdad central transmitida, como fundamental por la tradición establecida en los documentos del Nuevo Testamento. Es decir, que la resurrección de Cristo es como la verdad central que da razón y sentido a toda nuestra vida cristiana. Todo lo que la Iglesia cree, todo lo que la Iglesia celebra, todo lo que la Iglesia vive, todo lo que la Iglesia ora, todo lo que la Iglesia espera, se basa y se fundamenta en el triunfo pascual de Cristo, que estamos celebrando en la Iglesia. Hay que decir que hay una unanimidad en todos los escritos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, sabéis que tiene 27 libros reconocidos como libros canónicos, libros inspirados por el Espíritu Santo, y que ha sido como el depósito de la Iglesia a lo largo de toda su vida. Siempre toda la tradición de la Iglesia ha remitido a esos escritos del Nuevo Testamento. Bueno, pues hay una unanimidad en los 27 libros, y es que Dios ha resucitado al crucificado y nosotros somos testigos. Es decir, la Iglesia es apostólica, está basada en el testimonio apostólico. Entre Jesús de Nazaret y nosotros media siempre el testimonio apostólico. Y nosotros pues nos creemos por ese testimonio que los primeros discípulos, fundamentalmente los apóstoles, transmitieron a las comunidades cristianas. Bueno, pues la unanimidad de todos los escritos es que Dios ha resucitado al crucificado y nosotros somos testigos. Hay que afirmar que el interés de Jesús de Nazaret, de su mensaje, de sus hechos, de sus palabras, de sus encuentros liberadores, incluso de su muerte, tiene razón y sentido a la luz de la resurrección. Todo interesa a la luz de la resurrección. Y siempre los evangelios y los escritos del Nuevo Testamento se escriben para fortalecer la fe de las comunidades cristianas, para que se fundamenten juntamente en ese Cristo resucitado. Y siempre los apóstoles apelarán en su vida a esa experiencia de Cristo resucitado. Así que todas las fuentes sin distinción afirman la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es la afirmación, lo hemos dicho, cardinal de la fe cristiana. Y los apóstoles siempre apelarán a esa experiencia pascual y a la esencia misma de su predicación. Dios ha resucitado al crucificado y nosotros somos testigos. Y todos los escritos del Nuevo Testamento proclaman que es el crucificado el que ha resucitado, no otro. No es otra figura, sino que es el mismo y que se ha manifestado vivo a los apóstoles. Así lo vemos a lo largo de esos escritos pascuales, de las apariciones de resucitado a los apóstoles, a las mujeres, a María Magdalena, etc. Ciertamente, y eso hay que subrayarlo, ninguno de los evangelios canónicos, sí alguno apócrifo, pero los canónicos, ninguno describe cómo fue la resurrección de Cristo. Ninguno. Así que cada uno en su imaginación se puede imaginar lo que puede pasar en la tumba. Lo único que afirman es que el crucificado se les ha manifestado vivo, que ellos son testigos de esa buena noticia. Este mensaje central de la resurrección se expresa en el Nuevo Testamento de tres maneras.
Por un lado, en los discursos carismáticos de Pedro, de Pablo, fundamentalmente de Esteban, pues por medio de discursos se manifiesta ese mensaje esencial del resucitado. Pero también en himnos, en credos que están en distintos escritos del Nuevo Testamento, fundamentalmente en algunas cartas de San Pablo. Y también en algunas narraciones y relatos. De tres maneras se manifiesta esa buena noticia en el Nuevo Testamento. Y las tres maneras, tanto los discursos como los signos y credos y como las narraciones, fundamentalmente expresadas en los evangelios, tienen una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Pues suscitar la fe en Jesús, el Cristo, y fortalecer la fe de la comunidad cristiana. Porque no olvidemos que los evangelios se escriben más tarde de cuando ha sido acontecido el hecho, y la finalidad que tienen es potenciar, promocionar, suscitar la fe de los oyentes en distintos lugares para que asimilen la fe en Cristo muerto y resucitado. Entonces, la finalidad que tienen es fortalecer la fe, suscitar la fe. Con esa intención se escribieron los evangelios, con esa intención escribió San Pablo sus cartas, con esa intención se escribió todo el Nuevo Testamento. Una de las cosas importantes que tenemos que afirmar es que hay una identidad única entre el crucificado y el resucitado. Es decir, el resucitado es el mismo que murió en Jerusalén, pero se manifiesta de manera distinta. Por eso tiene sentido que al principio no lo reconoce, piensa que hay otra persona. Recordáis el encuentro que leímos el otro día, el encuentro de Jesús con María Magdalena. Lo confunde con el jardinero, con el hortelano. Los discípulos de Maús lo vieron como un peregrino y no lo reconocieron al principio, lo reconocen al partir el pan en la Eucaristía. Es decir, que este acontecimiento de esa identidad única entre el crucificado y el resucitado, pues no solamente suscita una transformación en los discípulos y en los primeros cristianos, y se convence de que ha resucitado, sino que también hay algo que ocurre en Jesús de Nazaret. Alguna gente dice, bueno, los primeros discípulos se convencieron en una sugestión, se convencieron de que estaba vivo, ¿no? Pero es que los evangelios subrayan que verdaderamente hay una transformación subjetiva en los discípulos, porque pasan del miedo, de la incredulidad, del temor, del desengaño y la desesperanza, pasan al ánimo, a la fortaleza, a la valentía para anunciar que Cristo ha resucitado. Entonces, hay una transformación subjetiva en los apóstoles, pero también hay una transformación en el propio Cristo, en el propio Jesús. Por eso todos los escritos que hablan de las apariciones subrayan una transformación en el propio Jesús. Al principio, ninguno de los apóstoles reconocen al resucitado, y él se le impone a pesar de su resistencia, recelo, duda y sospecha, como veremos hoy en el Evangelio que vamos a tratar, la incredulidad de Tomás, que da el salto a la primera profesión de fe: Señor mío y Dios mío. Aquel hombre, si no veo, si no toco, si no palpo, pasa a hacer la profesión de fe más radical que hay en los evangelios, la fe y la profesión de fe de Tomás. Verdaderamente no se describe el acontecimiento mismo y subrayan esa transformación interna de los mismos discípulos. Aquellos hombres que la muerte de Jesús los deja sumidos en la desesperación y en la tristeza. Además, en los evangelios se tiene como muy subrayado cómo los primeros testigos de la fe pasaron por la fe. Y era muy importante para los primeros discípulos,
para los primeros cristianos, que los testigos, los garantes de la fe, pues también pasaron por la incredulidad, por la duda, por la sospecha, que era algo que también ellos lo veían en sus vidas. Entonces, pues, esa gente que eran los garantes de la fe, pues subrayan que esa transformación interna y externa de los discípulos, aquellos hombres, sumidos en la desesperación y la tristeza, empiezan a anunciar con gran alegría y valentía la resurrección de Jesús, poniendo en riesgo todas sus vidas. De hecho, casi todos los apóstoles prefirieron morir antes de renunciar a esa experiencia. Mira, es como una garantía de ese seguimiento. Si se hubieran convencido de que Jesús había resucitado y de que Jesús hubiera quedado en la tumba, pues nadie es capaz de entregar su vida por una mentira. Es como un garante de ese seguimiento. Ninguno de los apóstoles le fue fácil convencerse de este acontecimiento. Recordáis como al principio, pues algunos decían, lo hemos visto vivo, sobre todo las mujeres, las tachaban como locas. Era un cuento, que era un engaño que ellos habían gestado. Hoy, si no veo ni palpo, es decir, que la mayoría de esas personas garantes de la fe, pues murieron martirizados y mantuvieron firmes la presencia de ese maestro que sufrió violencia, persecución y en medio de las dificultades siempre apelaron a la experiencia pascual fundante de Jesús de Nazaret. Bueno, pues ahí tenemos una serie de apuntes que en estos días, como se van subrayando y se van indicando, esa resurrección de Cristo, columna vertebral de todo lo que la Iglesia cree, celebra, profesa.